26, ahí dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Y dice ahí: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, oiga usted, sobre toda la tierra. Claramente. Sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El siguiente verso también. Y entonces dice ahí en el verso 27: y creó Dios a su imagen y a su semejanza, los creó varón y hembra, juntos los creó. Pero a ese varón y hembra, que a esos los creó, dice en el verso 28 que Él los puso en la tierra, no en el huerto. En la tierra. Y entonces ahí les empieza a decir que ejerzan dominio. Y entonces les empieza a decir también, ahí en la tierra, les empieza a decir: multiplíquense, sean fecundos, lleven toda la tierra. Pero esos personajes pecaron porque dice el apóstol Pedro, lo certifica en una de sus cartas, en el capítulo 3, ahí léalo todo y luego 3, dice que fueron personajes que pecaron. Y entonces, como pecaron, entonces, hermano, vino un diluvio. Ese es el de Génesis 1. Y murieron, desaparecieron. Pero antes de eso, fíjese usted, oiga esto por favor, hermano. Fíjese que usted mira de que quedan sobrevivientes. Y esos sobrevivientes, hermano, se multiplican en toda la tierra. Pero ya eran desagradables ante la presencia de Dios porque habían pecado, se habían separado de Dios. Dice, usted puede leerlo, hermano, todo lo que hicieron de pecados, pero tremendo, están en Romanos capítulo 1. Desde el verso 20, me parece, en adelante. Como no es el tema. Pero ahí busquen ustedes esos versos. Porque dice que conocieron a Dios, pero no le glorificaron. Ahí ese verso, desde ahí empiece a leer. Y los entregaron a 4 cosas, hermano, espantosas, que hermanos se degradaron tremendamente. Y entonces viene Dios, cuando ya se degradaron, cuando ya fueron expulsados, cuando ya fueron cortados. Entonces viene Dios y de ahí como que hubiera una resurrección de alguien de la tierra. Levanta de la tierra a Adán. Ese es el capítulo 2 y verso 7. Y entonces en ese barro que lo levantó, que lo resucitó, en él sopla en su nariz aliento de vida. Y entonces dice ahí que llegó a ser un ser viviente, capítulo 2, verso 7. Y entonces llegó a ser un ser viviente, hermano, de mi Señor. Y entonces lo establece en el huerto. Aleluya. Y en ese huerto le empieza a hablar, hermano. Le empieza a hablar, oiga por favor, que lo cuide. ¿De qué? Para que no entren cualquier cosa, así como cuando los expulsó en el verso que leímos, que como pecaron, los expulsó. Y cuando los expulsó, ponen querubines también con espadas revolviéndose para que nadie entre. Pero lo esconden. Aleluya. Y empieza a hacer una obra, mi Señor. Una obra de restauración. Pero ese huerto está escondido. Se lo lleva Dios.
Pero muchos andan buscándolo de muchas maneras. Pero como no leen las Escrituras y ni creen en la revelación ni en la enseñanza ministerial, pues ahí se van a quedar buscándolo. Pero fíjese usted de que a mí me llama la atención que dice ahí en el verso 7 que hermano, que forma al hombre del polvo de la tierra, lo establece en el huerto y lo pone en ese huerto en una ubicación en la tierra, pero no era la tierra, era una como burbuja. Y ahí están los que tienen comunión con Dios. Aleluya. Es algo maravilloso. Cuando usted mira personajes como Pablo, que Pablo, él empezó a expresar diciendo, yo conozco a un hombre, no dijo que era él, pero era él. Y dice, y conozco al tal, que no sé, empieza a decir, si en el espíritu o con el cuerpo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, y al paraíso. Fíjese usted, entonces como que fue a verlo. Y dice, y vio cosas que no hay vocablo humano. Ahí dice en el capítulo 12 de la segunda carta, me parece, de Corintios eso. Vio cosas que no puede expresarla el vocablo humano, pero lo asientan. Aleluya. De que ahí está el huerto de Dios. Aleluya. Ahí en ese lugar hay un huerto. Pero fíjese usted de que a mí lo que me llama la atención es de que hay hombres, hay personajes que buscan huertos. Los buscan porque como han visto lo maravilloso, lo glorioso que había ahí, la comunión, la plática, se podía ver, se podía palpar, se podía tocar, se podía, hermano, tener una comunión íntima, tremenda con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí van a llegar los hombres que tienen fe. Pero cuando va a ver usted en el Génesis capítulo 13 y en el verso 10 y 11, ahí hay un huerto también, ahí hay un paraíso también. Y fíjense ustedes que cuando no hay revelación por fe, entonces se va por otro lado, así como este personaje que le dije, ¿verdad? De que dice que él piensa que el huerto es ahí en ese lugar de Sudamérica, por lo bellísimo que es ahí. Lo que no sabe él es de que la Biblia dice que ahí no se puede entrar sin permiso porque hay ángeles con espada encendida revoloteando para que no entre. Lo que no sabe él también es de que ahí está Dios, ahí se mueve Dios, ahí se mueve su presencia, porque hermano, se mira bien claro. Fíjese que aquí en el capítulo 13 le dije, y en el verso 10 ahí dice que una de las cosas que empezó a ver este personaje fue que Lot lo invitaron para que caminara con el padre de fe. Tremendo. Pero como a él le gustaba mucho la carne, como a él le gustaba, hermano, tanto lo terrenal, entonces ¿qué era lo que hacía? Lo que quería era separarse. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo bendecido en la tierra. Hay gente que ha visto que hay bendición ahí